La historia comienza con Maruno Chill, un estudiante de secundaria sentado solo en el aula escribiendo algo. De repente, un alienígena entra calmadamente al salón y se sienta a su lado. El alienígena mira a Maruni con una voz firme. Se presenta como Vein Mai, diciendo que él puede llamarla Uki. Los compañeros de clase de Manashi se ponen tensos, susurrando ansiosamente. Un estudiante se pregunta cómo Manashi puede permanecer tan tranquilo, mientras otro murmura que es asqueroso. Pero ninguno de ellos conoce la verdad. Mao Chu no tiene miedo del alienígena. De hecho, está emocionado. Él adora a los alienígenas y piensa que sus compañeros son tontos por tener miedo. Para él, esto es fantástico y encuentra su forma increíble. El Shi, la alienígena, se vuelve hacia él con curiosidad, sus grandes ojos inexpresivos fijos en él, y pregunta por qué él es tan amable con ella. Mira apenas pudiendo contener su alegría, responde simplemente que es porque le gusta, aunque en realidad lo que realmente quería decir es que estaba fascinado por su forma alienígena. El Chi parpadea sorprendida por la confesión repentina. Entonces su expresión cambia, y ella mira hacia abajo como si estuviera revelando un secreto. Admite que lo ha estado engañando. Explica que esa no es su verdadera apariencia, que simplemente eligió un cuerpo popular en la Tierra. Hay una pausa mientras ella duda antes de admitir que temía que las personas la rechazaran si vieran su verdadera forma. El corazón de Moroi se acelera aún más. Su mente entra en un torbellino de especulaciones salvajes, imaginando si su forma real podría ser algo aún más monstruoso e increíble. Incapaz de contenerse, golpea la mesa con la mano y dice que ella está bien tal como está. Su pasión crece mientras insiste en que le gusta sin importar su apariencia y exige que ella vaya a la escuela al día siguiente con su apariencia original. El Shi se sonroja levemente, sus mejillas se calientan con la declaración audaz, y con una sonrisa tímida ella acepta suavemente. Al día siguiente, cuando el Shi llega a la escuela, ella no es aterrorizante ni sobrenatural, sino increíblemente tierna. El corazón de Maruni se hunde, pues esta no es la forma alienígena que él había soñado, dejándolo decepcionado y con sus expectativas destruidas. El resto de la clase también se queda aturdido. Susha irradia encanto en su forma. El Shinya confiesa hasta mes de Mani por el Lier humana. Él recuerda que él dijo que la amaría no importa cómo fuera. Mori, sin palabras, responde lentamente que admite que dijo eso, pero no de la manera que ella parece pensar. Las cosas rápidamente toman un rumbo sombrío cuando Shi pone la mano en su hombro. En un tono serio dice que él no va a escapar. Advierte que si ella atrae de tu tierra, y así comienza nuestra historia, un chico que de alguna manera una alienígena endano shende entusiásticamente para Mini. Sudando, sorprendido, responde nerviosamente al saludo. Mientras tanto, sus pensamientos se disparan tratando de entender la situación. Bina-san debería ser una alienígena, su compañera de clase, alguien fantástico y sobrenatural. Pero al parecer ella es solo un ser humanoide. Y para empeorar las cosas, de alguna manera ella se ha encariñado con él. Maruni rápidamente se aleja. Con frustración en su voz, trata de dejar clara su posición. Él declara para Kimura que el romance es un completo absurdo. Su tono no deja espacio para interpretaciones erróneas. Continúa explicando sus sentimientos, expresando que tener una relación profunda y significativa con un alienígena supergenial y fantástico sería mucho más valioso. Mientras tanto, sus compañeros que desperdiciaron su adolescencia con asuntos banales son silenciosamente conmovidos hasta las lágrimas por sus palabras. Al notar sus reacciones, Moroi se vuelve hacia ellos y dice firmemente que no sientan pena por él. Por un breve momento, el Shin permanece en silencio, aparentemente procesando su desahogo. Entonces, con una voz aún investigativa, ella comienza a revelar su pasado. Como si pudiera leer su mente, él señala que tuvo una mala experiencia romántica en una relación, lo que lo dejó incómodo con las chicas. Sus palabras hacen que Moroi recuerde a su ex, despertando terribles memorias, pero el Shima no termina ahí. Ella sostiene suavemente su brazo, su voz suave pero firme, y lo tranquiliza diciendo que está todo bien y que él es perfecto tal como es. Y entonces continúa revelando que Maruno la salvó con esas mismas palabras y por eso ella se siente compelida a salvarlo a él en cambio. Con resolución firme, ella declara su intención de hacer que se enamore completamente de ella, hablando con tanta certeza que Moroi queda en shock. Confundido, pregunta si el Shima puede leer mentes y si ella ha estado leyendo sus pensamientos. Sin dudar, el Shima confirma que pueden de hecho leer su mente. Esta revelación deja a Moroi con una extraña sensación de emoción, pensando para sí mismo qué fantástico es esto realmente. Pero entonces, el lado pugueto de Ura surge cuando ella le advierte que si alguna vez se enamora de otra persona, ella tendrá que castigarlo.
Esta afirmación provoca incomodidad en Moroi, haciendo que su mente corra con pensamientos sobre lo que un castigo significaría, llevando su imaginación a imágenes de destrucción. No queriendo dejar las cosas indefinidas, Moroi dice firmemente que, de ahora en adelante, ella está prohibida de leer su mente. El Shima, sin embargo, continúa en el ambiente pugueto y responde con una sonrisa, diciendo que solo lo hará ocasionalmente, dejando a Moroi exasperado y resignado a un acuerdo reacio. A medida que el romance alienígena continúa, los protagonistas están sentados juntos en el aula. Moroi nota las antenas saltarinas en la cabeza de Uchimura y pregunta qué son. Sin dudar, ella explica que son esporas, y que en términos terrestres, su raza podría ser clasificada como milición. En palabras simples, pueden ser llamados hongos. Esto explica por qué ella quedó choqueada al descubrir que los hongos hacen Arte de la dieta en la Tierra. Moroi rápidamente hace la conexión y responde que esa debe haber sido una de las razones por las cuales ella tenía miedo al principio. Shimura, sin negarlo, admite casualmente que los hongos son deliciosos, dejando a Moroi perplejo. Él pregunta con sorpresa, percatándose de que eso no le molesta ni un poco. Continuando la conversación, Shimura revela una conexión personal, diciendo que el mai, en su nombre, es el mismo carácter de hongos. Moroi, aún incrédulo, exclama una vez más, preguntando si eso realmente no le molesta. Su curiosidad crece aún más y él pregunta qué exactamente pueden hacer sus esporas. Shimura mira alrededor, buscando un ejemplo, y se percata de un matón en la clase molestando a otro estudiante. El matón exige groseramente que el estudiante muestre su tarea, llamándolo nerd. Shimura aprovecha la oportunidad, sopla suavemente sus esporas en dirección del matón. Una de las esporas aterriza en su cabeza y casi inmediatamente el matón cae bajo el control de Shin como un zombi controlado mentalmente. Su comportamiento agresivo cambia instantáneamente y él pide disculpas educadamente, dejando al otro estudiante en paz. Shimura se vuelve hacia Moroi y explica casualmente que puede controlar mentes con sus esporas. Sorprendido, Moroi grita de emoción, pero en el instante siguiente una ola de preocupación lo golpea. Él comienza a temer que Shimura pueda usar ese poder para controlarlo, aunque su excitación crece al pensar que ser dominado por una alienígena sería fantástico, pero aún así la idea lo incomoda. Shimura gentilmente coloca la mano en su rostro y le dice que no se preocupe, asegurándole que nunca haría eso con él. Con un guiño juguetón, ella agrega que si no puede conquistarlo con sus propios méritos, no tendría gracia. Ella tira de sus mejillas de forma juguetona y sonríe, antes de ir por un beso, confiada de que su amor triunfará al final. Otro día comienza en la escuela aparentemente común cuando algo extraordinario sucede. El suelo comienza a temblar y un terremoto sacude el aula. Moroi se percata inmediatamente de que se trata de un terremoto fuerte. Al mirar alrededor, nota a Shimura extremadamente aterrorizada. En su estado de ansiedad, ella involuntariamente regresa a su forma alienígena temporal. Para la sorpresa de Moroi, él la llama, preguntando si está todo bien. Aún alarmada, Shimura admite confundida que los terremotos no existen en su planeta. Al escuchar esto, Moroi explica que las placas tectónicas de la Tierra se mueven. Cuando colisionan, causan terremotos. Shimura, aún temblando de miedo, responde que la Tierra es aterradora. Percibiendo su creciente inquietud, Moroi decide jugar con la situación, mencionando casualmente que hay muchos terremotos sucediendo hoy. Al escuchar esto, Shimura se asusta aún más y permanece en su forma defensiva. Moroi pregunta por qué se transformó, y ella explica que esa es una defensa natural de su especie ante el peligro. Él observa su apariencia con admiración. Sus pensamientos revelan una creciente fascinación por ella, notando que incluso en pánico, Shimura tiene un lado adorable. Más que eso, él queda maravillado con su forma, encontrándola fantástica de todas. Incapaz de contener su emoción, Moroi dice lo increíble que está en esa forma e incluso sugiere que debería quedarse así todo el tiempo. Los días pasan y la escena cambia a otro momento en clase. Un terremoto golpea la región, causando alboroto entre los alumnos. Pero esta vez, Shimura permanece calmada como un pepino, dejando a Moroi sorprendido.
Con la curiosidad creciendo en su mente, él pregunta por qué no se está transformando en su forma defensiva. Shimura responde con tranquilidad, explicando que ya se acostumbró a los terremotos. Al escuchar esto, la emoción de Moroi se desvanece instantáneamente. Lágrimas de decepción cubren su rostro al darse cuenta de que no podrá verla más en su forma alienígena. En el aula, Shimura está inmersa en pensamientos profundos, su expresión seria como si estuviera perdida en su propio mundo. Notando su silencio inusual, Moroi pregunta ¿qué pasa? Aún pensativa, Shimura responde preguntando por qué las personas estudian tanto en la Tierra. Su pregunta llama la atención de toda la clase y todos se voltean hacia ella, confundidos sin entender qué está pasando. Moroi trata de responder, explicando que las personas estudian para entrar en una buena universidad y conseguir un buen empleo. Sin embargo, Shimura desafía esa idea preguntando si conseguir un buen empleo realmente hace a alguien feliz. Ella continúa compartiendo que en su planeta, la felicidad está en encontrar a alguien que amas y pasar tiempo con esa persona. Entonces se cuestiona en voz alta sobre cómo estudiar podría hacer a alguien más feliz en la vida. Moroi estaba tan perplejo como el resto de la clase. Comienza a preguntarse cuál es realmente el propósito de estudiar. En ese momento el profesor de matemáticas entra en la clase, listo para iniciar la clase. Sin embargo, rápidamente se percata de las expresiones inquietas de los alumnos y pregunta qué está pasando. Uno de los estudiantes, claramente perturbado por la discusión, pregunta nerviosamente al profesor ¿qué es la felicidad? Intrigado por la profundidad de la pregunta, el profesor hace una pausa antes de reconocer que esa es, de hecho, una pregunta compleja. Después de escuchar los comentarios de Shimura, él ríe, admitiendo que hay algo de verdad en lo que ella dice. Esto incentiva a Shimura a preguntar nuevamente si eso significa que estudiar no tiene sentido. Listo para guiar a la clase a través de su confusión, el profesor explica que eso no es necesariamente verdad. Él dice que, aunque cosas como la salud pueden declinar y el dinero puede perderse, el conocimiento es algo que dura para siempre. Esto ayuda a protegerse en el futuro y puede expandir las posibilidades disponibles. Para abrir el camino para alcanzar esas cosas, los humanos estudian. Al oír esta explicación, el espíritu de los alumnos se eleva y todos se quedan animados y motivados. Inspirada por las palabras del profesor, la Shimura declara con entusiasmo a Minnie que estudiará con todo lo que tiene. Moroi, ahora igualmente energizado, responde animado, diciendo que él bien dará lo mejor de sí. Sintiendo la nueva energía en el aula, él sugiere que estudien mucho juntos, pero la Shimura, siempre enfocada en su misión, añade osadamente que también hará que su querido se enamore de ella de cualquier manera. Morachi, asustado con su súbita declaración, rápidamente grita al resto de la clase, implorando que nunca enseñen nada innecesario a Uchimura, claramente preocupado con lo que ella puede aprender. A continuación, en medio de una clase de educación física, todos los alumnos están involucrados en sus actividades. En medio del caos animado, Moroi se encuentra inmerso en pensamientos. Para él, esta clase puede ser un tormento para algunos, pero él está totalmente tranquilo con eso. Él reflexiona sobre cómo está acostumbrado a no tener un compañero desde la educación primaria. De repente, la Shimura surge con su entusiasmo de siempre, ofreciéndose para ser su compañera y exclamando su animación. Moroi, claramente irritado, exige saber qué está haciendo ella, explicando que las chicas estarán haciendo ballet en el gimnasio. Shimura, siempre desenvuelta, explica que por su deducción, concluye que los alienígenas son realmente tan locos como él se imaginaba. Ignorando su frustración, la Shimura se acerca y sugiere que comiencen con algunos estiramientos. Sin demostrar la menor molestia con su irritación, Moroi refunfuña para sí mismo, percibiendo que ella está completamente decidida a quedarse allí. Mientras Shimura continúa acercándose, ella anuncia con orgullo que hizo investigaciones y descubrió la mayor debilidad de los hombres de la Tierra. Si, digamos, algo suave los toca, ella declara con confianza, ellos caerán fácilmente. De repente, Shimura, confusa, pregunta por qué Moroi está calmado a pesar de que ella está presionando sus almohadillas suaves contra él. Los alumnos alrededor, que estaban observando toda la escena, se quedan chocados.
Uno de ellos cuestiona si Moroi es realmente un adolescente, mientras otro sugiere en tono de broma que él puede ser un samurái, considerando su calma inquebrantable. En ese momento, un estudiante patea una pelota de fútbol con toda la fuerza y ella vuela directamente hacia Moroi. La Shimura reaccionó instantáneamente, transformándose en su forma defensiva y protegiendo Moroi de la pelota. Preocupada, ella lo llama, preguntando si está bien. Aún conmocionado por el casi accidente, admite que cree que no puede moverse por el momento. Alarmada, la Shimura corre hasta él preguntando si se lastimó en algún lugar. Algunos estudiantes, notando su comportamiento extraño, comienzan a susurrar entre sí, uniendo las piezas. Un alumno particularmente entrometido señala la situación gritando que Maruni no puede levantarse porque, bueno, digamos que está teniendo un momento. Mortificado, Moroi inmediatamente niega, insistiendo que no es lo que ellos están pensando. Él afirma que simplemente está recibiendo energía de la madre tierra, su rostro poniéndose rojo de vergüenza. La Shimura, aún sin comprender completamente la fisiología humana, lo mira confusa y de repente se acuerda de algo. Exclamó que ya había oído hablar de eso antes, y ansiosa pregunta si es el famoso antes de que pueda terminar la frase. Morachi entra en pánico e interrumpe implorando que no diga nada innecesario, pero la Shimura, completamente fascinada, llama a eso el gran misterio de la Tierra. Para la total desesperación de Morachi, él desesperadamente tratando de cambiar de tema, insiste que ella está equivocada, pero que está todo bien. Sin querer dejar las cosas así, la Shimura pregunta si puede leer su mente para resolver ese gran misterio de una vez por todas. Alcanzando su límite, grita en frustración, rechazando absolutamente permitir que ella haga eso. El aula estaba tranquila conforme la clase avanzaba, pero como siempre, la Shimura no pudo resistir y se inclinó hacia Minnie, susurrando animadamente para llamar su atención. «Querido, querido», susurró ella, completamente ignorando el hecho de que la clase estaba sucediendo. Su tono era insistente y urgente. Moroi, tratando de mantener el enfoque y ya un poco irritado, se volvió hacia ella con un tono serio, respondiendo preguntando qué había de tan importante, recordándole que aún estaban en medio de la clase y que ella necesitaba quedarse callada. Claramente, él estaba tratando de ser el responsable de la situación, pero la Shimura siempre tenía una manera de frustrar ese plan. Shimura rápidamente se disculpó, pero dijo que había algo que necesitaba preguntar. Señaló a un compañero que estaba discretamente comiendo su bento, detrás de un libro, como si estuviera en una misión secreta. ¿Por qué esa persona está comiendo un bento en medio de la clase?, preguntó ella, su curiosidad genuina como siempre. Marashi asumió el papel de explicador, manteniendo la voz calma. Él dijo que eso se llama bento anticipado, algo que las personas hacen cuando tienen mucha hambre antes de la hora del almuerzo. Explicó aún que como la primera clase fue educación física, el alumno probablemente estaba demasiado hambriento para esperar por el recreo del almuerzo. La Shimura, ahora con una pieza más de conocimiento sobre las costumbres de la Tierra, respondió alegremente. «Entendido», como si acabara de desentrañar un gran secreto de la humanidad. Moroi, esperando recuperar su concentración, volvió a sus apuntes. Mientras escribía, un bostezo se escapó, y él murmuró algo sobre la frase estar Matsubachi, claramente luchando por permanecer despierto después de la cansada clase de educación física. Entonces, inesperadamente, él sintió algo extraño. La Shimura había entrelazado su dedo meñique en el suyo. Sorprendido y completamente desconcertado, Maron tartamudeó. «Shimura, ¿qué estás haciendo?». Su shock era evidente mientras trataba de entender sus intenciones. La Shimura, siempre aprovechando la oportunidad para coquetear de forma juguetona, mantuvo su dedo entrelazado. Con él, con sonrisa traviesa, dijo un bento anticipado. «Es para cuando no puedes esperar hasta el almuerzo». Entonces, en un tono malicioso, añadió, «Si no tengo suficiente de mi querido antes del almuerzo, puedo secretamente tener un querido anticipado». El cerebro de Moroi casi entró en cortocircuito con la audacia de sus palabras, dejándolo completamente sin reacción, y como si eso no fuera lo suficientemente embarazoso, se dio cuenta de que toda la clase había escuchado la conversación. El profesor, que aparentemente había estado escuchando todo el tiempo, ni siquiera se volteó del pizarrón.
y habló con un tono seco y autoritario. No deberían tener bento anticipado y definitivamente no deberían tener queridos anticipados tampoco. Un estudiante, claramente frustrado con el coqueteo constante de los dos, gritó exasperado: «¡Dejen de coquetear durante la clase! ¡Van a explotar!». Maruni, percibiendo plenamente que su conversación no había sido nada privada, solo podía pensar: «Nos pillaron». Con el peso de la vergüenza cayendo sobre él, ya no había forma de escapar de la situación embarazosa. Era temprano por la mañana y los estudiantes llegaban a la escuela saludándolo con la animación habitual. Shimura, sin embargo, estaba perdida en sus pensamientos. Su mente vagaba a su planeta natal, las SDF, que se volvería inhabitable después de una colisión con un meteoro. Recordó cómo su especie migró a la Tierra y cómo al principio se sentía a la defensiva y con miedo. Las personas temían su presencia y todo lo que ella sentía era una soledad abrumadora. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por el grito de un estudiante. Una voz gritó alertándola para tener cuidado. Shimura rápidamente se volteó y vio un perro callejero corriendo directamente hacia Morachi, uno de los estudiantes. Conmocionado, gritó incrédulo que un perro callejero estaba suelto en esa época. Gritaron a Maruni para que se quitara del camino. Sin dudarlo, Shira arrojó su mochila al suelo y gritó: «¡Querido!». Activó su técnica secreta y disparó un rayo de energía, asustando al perro y haciéndolo huir. Cuando el peligro pasó, corrió hacia Minchun, preguntándole si estaba bien. Los estudiantes alrededor comenzaron a susurrar entre sí. Uno de ellos comentó cómo X acababa de disparar un rayo de energía, mientras otro resaltó cuán aterradores podían ser los alienígenas, pero reconoció que ella había ayudado a Mencini. Otro estudiante, aún procesando lo que acababa de suceder, expresó que disparar un rayo era algo increíblemente aterrador. Monachi, claramente impresionado con lo que acababa de presenciar, exclamó que aquello era increíble. Se volteó hacia Shimura preguntando con entusiasmo. Ella comenzó a explicar cómo conseguía sacar granos y cómo funcionaba eso. Shimura, manteniendo su postura directa, explicó que reunía las esporas del aire, pero antes de que pudiera terminar, Moroi interrumpió con emoción, declarando que aquello era súper fantástico. Percibiendo que se había exaltado, rápidamente recuperó la compostura y le agradeció por salvarlo. Reflexionando sobre sus palabras, Shimura pensó silenciosamente que él estaba viendo todo al revés. Fue él quien le dijo que ella estaba bien tal como era, sin miedo o vacilación. Sonrojando ligeramente, murmuró en voz baja que en realidad quien fue salvada fue ella. Aún intrigado, Moroi preguntó si ella podría mostrar el grano una vez más. Shimura, pareciendo cansada, respondió que usarlo era agotador, pero enseñó con una sonrisa traviesa que, si él le daba un abrazo, tal vez conseguiría usarlo nuevamente. Menni, claramente incómodo con la sugerencia, rápidamente cambió de opinión y dijo: «¡Nunca!». Frustrada con la respuesta, murmuró en voz baja llamándolo «esquelético». Mientras caminaban hacia el salón de clases, Marashi, sacudiendo la cabeza, la corrigió diciendo que ella quería decir tacaño. El salón de clases estaba agitado con los estudiantes siguiendo su día normalmente. Seth se acercó a Munashi extendiendo la mano y pidiendo casualmente que le pasara algo a Shimura. Munashi, un poco confuso, preguntó en voz alta por qué ella le estaba pidiendo eso específicamente a él. Sin vacilación, Seth soltó una bomba diciendo que era porque él era el novio de Uchimura, ¿verdad? Marashi se congeló, absolutamente conmocionado con la suposición, mientras los estudiantes alrededor inmediatamente se animaron soltando suspiros de sorpresa. Uno de ellos se entrometió. «Espera, ¿ustedes no están saliendo?». Otro más curioso preguntó hasta dónde habían llegado. Para coronar la situación, alguien exclamó animadamente: «¡Invítenos a la boda!». Marashi comenzó a entrar en pánico internamente, sobrecargado con la atención repentina. Imaginó que Shimura debía estar tramando algo para acercarse a él usando a sus compañeros de clase como aliados. Antes de que pudiera ni siquiera procesar esa idea absurda, Shimura apareció a su lado, aumentando aún más su ansiedad. Comenzó a convencerse mentalmente de que el amor era una tontería,
mientras trataba de ignorarla, decidiendo que solo quería ser amigo de una alienígena fantástica y nada más. Uchimura, claramente confusa y un poco frustrada con su cambio repentino de comportamiento, exigió saber por qué la estaba ignorando. Incluso llegó a una conclusión absurda preguntando si él estaba pensando en otras alienígenas. Murray, desesperado por defenderse y aclarar la situación, se volteó hacia Zed y explicó que él solo había estado ahí para Shimura cuando ella se sintió solitaria, nada más, no había romance involucrado. Zed, ahora curiosa, preguntó si realmente quería que todos fueran amigos de Uchimura. En un intento torpe de mejorar la situación, Murray comenzó a hurgar en su bolsillo y sacó una carta de alienígena ofreciéndosela a Zed por la amistad con Shimura. Zed quedó inmediatamente perpleja e irritada, respondiendo secamente que no quería dinero ni nada por el estilo. Cuando vio que era una carta de alienígena, se confundió aún más, diciendo que realmente no quería aquello. Zed continuó explicando. Al principio sentía un poco de miedo de Uchimura, pero ahora realmente quería llevarse bien con ella. Moro, al percibir este cambio positivo, se animó repentinamente, vibrando de emoción y gritando ¡Vamos! Internamente estaba extasiado pensando que si Chimura lograba ser amigos, finalmente podría volver a su vida tranquila y apacible. Ya estaba completamente animado con la idea de iniciar lo que dramáticamente llamó Plan de Amistad. Chimura, justo cuando Moro estaba celebrando, lanzó una última provocación murmurando que, a pesar de todo, Morachi seguía siendo un poco extraño. San, junto con otra estudiante, se acercó a Uchimura con una petición inesperada. Zed, llena de entusiasmo, sugirió que fueran juntas al baño. Hoy, completamente perpleja, respondió confundida preguntando por qué Zed no iba sola si la necesitaba. Ella sintió que no debería involucrarse en eso. Zed, sintiéndose un poco rechazada, se volteó hacia la alumna del lado y susurró preguntándose si acababa de ser despedida. La otra estudiante rápidamente evaluó la situación y comentó que Chimura probablemente no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Mientras tanto, Oi continuaba parada, aún confundida, sin saber cómo la conversación había llegado a ese punto. Zed y su amiga intercambiaron miradas divertidas antes de que Zed comenzara a explicar mejor. Ella le dijo a Oi que Japón tenía algunos aspectos peculiares en su cultura, un pequeño secreto que no todos percibían. Zed continuó explicando que esto de ir al baño era una manera de acercarse a alguien, pero antes de que pudiera terminar, Oi se iluminó creyendo que finalmente había entendido. Animada, exclamó que debía hacer esa cosa de compañera de baño, de la que ya había oído hablar antes. Zed, tomada por sorpresa por el entusiasmo de Oi, respondió nerviosamente diciendo que un estudiante no debería expresarlo de esa forma. Tratando de aclarar la situación, explicó que ir al baño juntas era solo una excusa. Lo que realmente pasaba era que las personas conversaban mientras se miraban en el espejo. Zed, entonces, resumió esto como un tipo de ritual, algo hecho para profundizar los lazos entre amigas. Oi, ahora totalmente convencida, exclamó que ese ritual era súper increíble. Más tarde, Oi se encontró en el baño masculino parada al lado de Minnie, quien estaba visiblemente incómodo con las manos atadas. Él preguntó nerviosamente cómo Oi había llegado a una conclusión tan extraña. Aún emocionada, Oi explicó que acababa de aprender sobre eso ese día. Dijo que ir al baño juntos era una forma de profundizar el vínculo entre ellos. Morashi, desesperado por tener un mínimo de normalidad, le recordó que eso era algo para sus compañeras de clase, no para ellos dos. Pero Oi se acercó, expresando su deseo de fortalecer los lazos solo entre ellos, sin nadie más. A estas alturas, Marinu estaba entrando en pánico internamente. Pensó que ya que las cosas habían llegado a ese punto, solo quedaba una cosa que hacer. Respirando fondo, gritó pidiendo socorro a todo pulmón mientras escapaba por poco de la situación. Mientras subía, reflexionó sobre cuánto la amistad con Shimura podría ser una experiencia caótica. El plan de amistad terminó en completo fracaso. Oi
Está sentada en su nave espacial, completamente inmersa en la lectura de un manga de la Tierra. Comenta para sí misma: los mangas de la Tierra son bastante interesantes mientras hojea las páginas. Se encuentra con una escena en la que el protagonista invita a alguien a una cita. Sintiendo una punzada de celos, Oi murmura que ella también quiere salir en una cita con su querido. Entonces, dándose cuenta de lo que acababa de decir, reflexiona que, siendo su querido, él con certeza probablemente... Sus pensamientos vuelven a una conversación con Morachi, donde él mencionó que estaría ocupado viendo una película espacial el fin de semana, y añadió que nunca había salido con un amigo antes. Oi, claramente insatisfecha con la respuesta, piensa que momentos como ese exigen determinación. Envía una de sus esporas a Zed en busca de consejos. Cuando la espora llega hasta Zed, ella le pregunta a Oi por qué diablos envió una espora solo para pedir consejo. Confundida, Zed cuestiona por qué Oi le está pidiendo ayuda en ese asunto. Oi explica que oyó decir que Zed quería ser su amiga. Esta revelación irrita a Zed, quien exclama furiosa: ¿Moroni dijo qué? Oi, en su tono calmo de siempre, responde que estaba escrito en un manga. Zed, aún incrédula, grita: ¿qué?, sin poder creer la situación. Oi continúa diciendo que en momentos así es normal conversar con los amigos sobre amor. Zed, sintiéndose usada, refunfuña que Oi solo pide ayuda cuando le conviene. Pero a pesar de la irritación, Zed, sonrojando levemente, piensa que no tiene remedio y reluctantemente acepta ayudar a Oi a idear un plan. Al día siguiente, Oi se acerca a Moro en el salón de clases y pregunta si quiere ir con ella a Shibuya el domingo. Tomado por sorpresa, Moro responde que estará ocupado viendo películas alienígenas ese fin de semana, y una vez más añade que nunca ha salido con un amigo antes. Oi, felicitándose mentalmente, piensa que su corazonada estaba correcta. Exteriormente mantiene la calma y le dice a Moro que es una pena pero no hay nada que hacer. Moro, sorprendido por su retirada tan rápida, se pregunta por qué no esperaba que se rindiera tan fácilmente. Oi, siempre estratégica, continúa con un tono entristecido, explicando que quería aprender más sobre la cultura de la Tierra porque más alienígenas podrían llegar al planeta algún día. Mientras dice esto, Moro comienza a agitarse, claramente sintiendo la presión de sus palabras. Oi insiste diciendo que cuando ese día llegue, si ella y su querido demuestran su amor mutuo, eso podría servir como un puente conectando terrícolas y alienígenas. Añade que pensaba que sería un buen entrenamiento para cuando llegara ese momento. Morachi, claramente conmovido, finalmente cede. Si Oi está dispuesta a llegar hasta ese punto, entonces no hay otra opción. Con una determinación renovada, declara que ellos serán el puente entre los terrícolas y los alienígenas. Oi, triunfante, piensa para sí misma que consiguió exactamente lo que quería. Desde lejos, Zed observa toda la interacción moviendo la cabeza y pensando que Moro es tan fácil de manipular, habiendo caído en el plan de Oi tan rápidamente. Radiante de emoción, Oi le dice a Moro que se encontrarán frente a la estatua de Hachiko. Morachi, ahora completamente a bordo, acepta con un simple sí. Oi, satisfecha consigo misma, se voltea hacia Zed esbozando una leve sonrisa y guiñándole de ojo. Zed, divertida pero resignada, le da un pulgar arriba, pensando para sí misma: ¿qué amiga tan problemática es Oi?